Buen día, mi nombre es César Cabrera, estudiante del segundo semestre de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública, y este video corresponde a la última actividad del curso Teoría de la Administración Pública 2. Bueno, a continuación voy a dar algunos comentarios, algunas conclusiones y reflexiones sobre la última unidad del curso titulada Gobernabilidad, Gobernanza, Democracia y Administración Pública. A lo largo de la unidad mencionada, pudimos analizar algunos temas que tienen que ver con el entendimiento de los conceptos y las distinciones entre gobernabilidad y gobernanza, que en principio me parece que son conceptos un tanto densos en primera instancia de comprender, pero siempre que se le asocien algunos ejemplos, puede ser que se puedan llegar a comprender de una manera un poco más simple, como fue en mi caso. De hecho, también pudimos revisar durante la unidad un poco el tema de cómo está vinculada la democracia y la democracia participativa particularmente con respecto a las evoluciones de las sociedades. Sabemos que conforme van evolucionando las sociedades, las necesidades van siendo cada vez más grandes, pero además los recursos son cada vez más limitados y además se presenta otro tipo de problemáticas como temas ambientales o incluso la pandemia que estamos todavía atravesando a nivel mundial. Entonces aquí otro de los temas importantes es justamente ver o entender cómo el Estado va tomando acciones en materia de política pública para dar respuesta a estos desafíos cambiantes y constantes a los que nos enfrentamos la sociedad de manera intempestiva, como reitero el caso de la pandemia por la COVID-19. Durante la unidad también revisamos un poco sobre los desafíos que aún están por resolver o aún están pendientes y que tienen que ver justamente con las respuestas que tienen que dar los estados, los gobiernos, para garantizar el bienestar de las sociedades, que al final pues es uno de los objetivos finales. Y finalmente, también destaco que el papel de la participación ciudadana resulta fundamental. De hecho, yo pensaría que actualmente, en las sociedades actuales, es impensable que no exista una participación activa por parte de la ciudadanía. Justo porque ahora estamos en una, podríamos decir que una transición hacia un gobierno de los llamados abiertos, en donde, bueno, la transparencia, la rendición de cuentas y todas estas cuestiones son el común denominador. Llevado a la práctica, bueno, es un poco complicado. En el caso de México hay una evidente falta de transparencia, falta de claridad en muchos asuntos y sobre todo la agenda política pues realmente no creo que esté considerando las necesidades sociales y más bien el discurso político, bueno, en este sentido va por otro camino, pero en fin, esa es otra cuestión. Bien, concretamente con respecto a los conceptos de gobernabilidad y gobernanza, que como decía hace un momento, pues en principio podrían resultar un poco complejos de comprender, pero revisando con un poco de detalle algunos autores y algunas acepciones, eh, desde mi punto de vista la gobernabilidad la podemos entender básicamente como las capacidades del gobierno para ejercer valga la redundancia, el ejercicio mismo del gobierno. Este concepto tiene que ver, en cierta forma, sobre ver al gobierno como el actor central de todo el mecanismo político y público y en donde solo una pequeña parte es justamente la sociedad. Pero esta sociedad es vista como si estuviera en un escalafón más abajo en esta estructura, es decir, el gobierno toma un papel protagónico y central en este asunto de la gobernabilidad. Eh, un tema importante en donde algunos autores nos hablan de la ingobernabilidad, que justo tiene que ver con el aspecto opuesto a la gobernabilidad, en el sentido de que se refiere a la incapacidad del gobierno por ejercer el poder de una manera eh, digamos legítima o importante, en donde en estos
situaciones de ingobernabilidad, pues se notan que existe una incapacidad por parte del gobierno en donde hay manifestaciones, revueltas sociales, hay niveles de desaprobación altos, entre otros indicios. De hecho, algunos autores dicen que precisamente la ingobernabilidad se puede manifestar en dos aspectos. Uno ya lo comenté, en donde hay un alto grado de desaprobación, una incapacidad pues técnica de llevar a cabo el ejercicio del poder, y también donde hay una legitimidad pues comprometida o dudosa. Y el segundo caso es cuando existen una sobrecarga de demandas sociales a las que el gobierno no puede hacer frente. Entonces, en esos dos casos, como decía, hay autores que afirman que hay ingobernabilidad. Entonces, uno de los ejemplos que me parece que es más claro es el penoso caso del gobierno del estado de Veracruz de hace algunos años. Y digo penoso porque fue un asunto, creo que de difusión a nivel mundial, en donde, como decía, el exgobernador Javier Duarte de Veracruz pues incurrió en actos de corrupción, de desvío de recursos, de asociación delictuosa, tráfico de influencias, lavado de dinero, en fin, un montón de delitos que se le imputaron, en donde pues entonces nos podemos dar cuenta que hay un alto grado de ingobernabilidad, en el sentido de que la legitimidad pues estaba pues nada que ver, en donde los altos niveles de corrupción eran tan evidentes que pues reitero, ¿no? Podría ser un ejemplo muy claro y muy penoso de ingobernabilidad. Bueno, en fin, en estos términos de gobernabilidad es en donde las políticas públicas y la administración pública deben centrar su atención ante los cambios constantes, como ya lo mencionaba, desde el ámbito económico, social, ambiental, incluso político o de otro tipo, externos incluso. De hecho, como lo decía hace un momento, con la situación de la pandemia, es un ejemplo de cómo las autoridades en el mundo van respondiendo rápidamente ante la emergencia sanitaria en términos de políticas públicas de corto plazo, como los vimos: el confinamiento, el fomento de la higiene, uso de gel, cubrebocas, etcétera, el mínimo contacto físico, entre otras acciones de política que se integró en las sociedades. En el caso de nuestro país, bueno, pues posiblemente hubo muchos fallos en el manejo de la pandemia. Pues bastaría simplemente con ver las cifras de decesos y de contagios para argumentar que las decisiones políticas en materia de política pública pues probablemente no fueron del todo acertadas en comparación con otros países. Entonces pues ahí nos damos cuenta de la relevancia y de la importancia de las capacidades técnicas de los gobernantes pues para hacer frente a las situaciones, que al final de cuentas pues es su trabajo, es su labor. De hecho aquí ligo con otro tema que vimos en la unidad, de la importancia de la profesionalización de los servidores públicos, ¿no? Por ahí los textos nos hablaban de los instrumentos como el servicio profesional de carrera, la capacitación constante, las prácticas, en fin, todas estas cuestiones que permiten tecnificar al servidor público pues, para dar respuestas más certeras a la problemática social y a las situaciones que se van dando día con día. Pero reitero, el tema de la participación ciudadana también debe de ser un asunto crucial en cualquier sociedad. Rápidamente, con respecto a la gobernanza, se puede decir que parte de un enfoque un poco distinto al punto de gobernabilidad, pues ahora el gobierno no está en la cima de la montaña, sino más bien se concibe como un actor más dentro de un proceso más homogéneo y más completo, en donde justamente la participación de otras instancias, de otros actores, tiene la misma importancia. Hablamos de la sociedad, de instituciones, de la academia, de sociedad civil, ya lo comenté, entre otros. Entonces, todos estos entes están en un mismo sistema, en un mismo nivel, en donde el gobierno es parte de este sistema como un actor más. Entonces, nuevamente hay autores que dicen que la gobernanza pues es el gobierno del propio gobierno, el gobierno como un coordinador del sistema, no como un actor central ni protagónico. En términos de la gobernanza, considero que es en donde cobra relevancia pues la participación activa que comentaba hace un momento, pero también la transparencia
y el tema de los gobiernos abiertos, la plena rendición de cuentas y todos estos aspectos que dan certeza, legitimidad y confianza a la sociedad como un todo, incluyendo al propio gobierno. Rápidamente el curso cierra con un tema que concreta muchas de las lecciones revisadas en el curso y se refiere justo al análisis de las políticas públicas, en donde al final la implementación de las políticas pues no para ahí el proceso, sino tiene que realizarse pues un análisis, una evaluación de la efectividad de las acciones de las políticas y pues en cierta forma a través de indicadores, bueno, pues medir qué tanto se está acercando al objetivo trazado y bueno, ajustar los rubros que hay que ajustar para reencauzar o reforzar los aspectos. Entonces, la unidad cierra pues con estos asuntos teóricos de en qué momento un asunto privado se convierte en un asunto público y es interesante porque aquí es en donde los medios de comunicación y ahora las redes sociales también cobran una relevancia importante porque a través de ellas es como se dan a conocer estas demandas sociales y es entonces donde un asunto privado se puede convertir en un asunto público que atraiga el interés de los gobernantes y bueno, trazar políticas públicas. Y bueno, finalmente pues comentar que desde mi punto de vista todavía hay muchísimos asuntos pendientes en materia de política pública en México, como la inseguridad, ¿no? Hemos visto ahora justo por redes sociales el tema del transporte público que es ya muy peligroso. Pues viajar en el transporte público es un asunto de verdad muy, muy grave que está tomando ya incluso otros matices porque la misma gente está tomando acciones en su propia mano con los delincuentes. Entonces también es un tema brutal en el que no hay respuesta por parte de los gobernantes. Otro tema es la inseguridad, ¿no? El tema de temas económicos. Ahora estamos en una situación de inflación. Datos del INEGI nos dicen que hay inflación pues de las más altas de los últimos años. Entonces, bueno, pues también ahí el gobierno debería de reforzar ciertas medidas en política pública. El tema también del narcotráfico, que es un asunto pues ya de décadas en México y que es un asunto sumamente complejo, que tampoco podríamos afirmar que está pues, por terminar, ¿no? Yo creo que nadie podríamos afirmar eso. El tema de la equidad de género, que también es un tema que está cobrando mucha relevancia, sobre todo en el contexto de los objetivos de desarrollo sostenible. Este tema que comentaba de la transparencia del gobierno y particularmente en México, y como decía, hay una sensación de que este gobierno actual no es tan transparente ni tiene en su agenda política ni pública necesidades de la sociedad concretas, ¿no? Más bien la agenda política trae otro tipo de aspectos. Bueno, en general me parece que esos son algunos de los asuntos que... bueno, el tema de la pandemia, como decía, ¿no? Que apenas hasta ese un momento se dio a conocer que por fin a los niños de menores de 5 a 12 les iban a aplicar vacunas, siendo que en el mundo ya hay muchísimos países que pasaron por esa etapa. Entonces, vuelvo al punto, el tema de la agenda pública en nuestro país parece que está un poco distinto a las necesidades sociales comunes, ¿no? Decía yo, seguridad, salud, economía, equidad de género, los feminicidios, ¿no? Que también es un tema brutal en el que da la sensación de que poco se está haciendo. En fin, finalmente, bueno, decía que todas estas políticas públicas, bueno, tienen que seguir el proceso del diseño, la implementación, monitoreo, seguimiento y reajuste, ¿no? Entonces, todos estos temas fueron los que se tocaron en esta última unidad de la materia. Entonces, bueno, me extendí un poquito, pero me parece que son comentarios que, bueno, me llaman mucho la atención y sobre todo las reflexiones que ya estuve mencionando a lo largo del video. Muchas gracias por su atención.